Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del ministerio del programa de radio y comunicaciones Profecías Hoy. Como usted sabe, con la ayuda de Dios, cada semana estamos aquí junto a ustedes para comentar los eventos proféticos que están apareciendo en el mundo y que han sido indicados en la palabra de Dios. Necesitamos conocer el tiempo espiritual que estamos viviendo, y nuestro programa de radio ha estado haciendo esto ya por 22 años, alcanzando distintos lugares de nuestro país y también más allá de las fronteras de esta nación. Lo importante como iglesia que debemos entender es que somos una generación profética que se enfrenta a un momento decisivo. No podemos olvidar que es altamente posible que seamos nosotros la generación que vea el arrebatamiento y el inicio de los días de la tribulación. Todas las señales están anunciando esto y van apuntando en esa dirección. Por ejemplo, piense usted lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente, en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El mundo ve luchas de poder, ve deseos de conquistar el petróleo, deseos de las naciones de dominarse unas a otras. Pero usted y yo sabemos, si somos estudiosos de la palabra de Dios, que el Señor informa que los grandes eventos de la tribulación van a girar en el Medio Oriente alrededor de la nación de Israel. Aquí hay un principio que no se nos puede olvidar. Toda la profecía bíblica, estimados amigos, comienza en Israel y termina en Israel. Dios le hizo promesas a la nación de Israel y es la nación de Israel la que el diablo está intentando destruir. Nosotros no estamos diciendo acá en el programa de radio que respaldamos el sistema político actual y toda la situación geopolítica de lo que Israel hace o deja de hacer como Estado moderno. Lo que estamos diciendo es que Dios tiene el control soberano de todas las cosas y Él permitió en 1948 que Israel se constituyera como nación en medio del concierto de las naciones de la tierra, el Israel moderno. Y creemos firmemente que esta nación, el Estado actual de Israel, está funcionando y actuando como un vientre, por decirlo de alguna manera, para proteger al remanente profético de judíos que se va a convertir y va a recibir a Cristo al final de los días de la tribulación. Piense usted lo diferente que hubiese sido la historia si en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se levantó a perseguir a los judíos, hubiese existido un país, una nación, un Estado que los hubiese acogido. Tal vez la historia hubiese sido diferente. Y en este tiempo en que vivimos días de gran antisemitismo, días en donde la gente se levanta contra la nación de Israel, contra el primer ministro de Israel y aún contra los Estados Unidos, nosotros tenemos que entender que esto está sucediendo a la luz del eje profético. Los días de la tribulación van a estar centrados en Israel y en Jerusalén, y ellos serán expuestos, los habitantes de Israel y de Jerusalén, a una gran situación como nunca antes tal vez ha existido en la historia, donde aún todas las naciones de la tierra en la batalla de Armagedón vendrán a Israel. ¿Y qué los traerá a Israel? Un intento de destruir al Estado judío, un intento de negar de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios real. Nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo oramos por la salvación de los judíos en Israel, oramos por la salvación de los gazatíes en la franja de Gaza y que Dios les pueda librar de los terribles monstruos terroristas de Hamás con la gran masacre que hicieron el 7 de octubre del año 2023. Pero también oramos por el Líbano, por el sur del Líbano, norte de Israel, donde sigue atacando el grupo terrorista Hezbollah, partido de Alá, que ha sido financiado por Irán, y oramos para que haya salvación en el Líbano,
En realidad, como cristianos verdaderos, lo que queremos es que pronto vuelva el Señor Jesucristo para que haya paz en el mundo. No estamos tratando de decir que en las situaciones humanas geopolíticas nosotros tenemos una participación. Lo que estamos viendo, estimados amigos, es una convergencia tremenda de señales en todos los campos. Ahora bien, si dejamos de mirar al Medio Oriente y miramos el aspecto económico mundial, vienen grandes transformaciones a la economía mundial, vienen sistemas de pago nuevos, se está hablando del fin del dinero y de tener un sistema ya de pago digital donde no haya más dinero en efectivo circulando. Y las autoridades, sobre todo en Europa, dicen es para combatir el delito, es para que nadie evada impuestos, pero en realidad cuando el Estado tiene el control de tu dinero, ellos te lo pueden prender o apagar según tú obedezcas o no obedezcas. Y esa será la forma en la cual va a operar la profética marca de la bestia, en donde todo el mundo será controlado a través de este sistema. Piense usted lo siguiente: hoy día es casi imposible controlar al mundo completo a través de guerras, ejércitos en movimiento y situaciones similares. Pero a través de la economía, a través de comprar y vender, todos los seres humanos están expuestos y sujetos a esto. Por lo tanto, sí puede ser controlado el mundo a través de situaciones como el control o la imposición de una economía mundial a través de un sistema electrónico, una marca, un número o un nombre, tal como lo informa la palabra de Dios. Pero, estimados amigos auditores, la situación no se detiene allí. En estos días hemos tenido tremendas noticias del campo de la tecnología que nos informan que apareció una nueva inteligencia artificial altamente peligrosa que incluso podría llegar a destruir toda la Internet actual, porque ha encontrado las fallas de los sistemas de computación en lugares estratégicos del mundo, y se especulaba que si esta tecnología cayera en manos de gente malvada, podrían causar un gran daño global. En realidad, lo que tenemos que entender es que las señales proféticas se están alineando todas para decirnos a nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, que el tiempo es breve, que queda poco tiempo para prepararnos para la venida del Señor. Las situaciones en el Medio Oriente, las situaciones en el campo de la economía, las situaciones en el campo de la tecnología, nos están gritando que Cristo viene pronto. El que tiene oídos para oír, que oiga. A continuación, estimados amigos, queremos invitarles a una reflexión bíblico-profética en el programa de hoy. Nos dice Marcos capítulo 13, versículos 32 al 37. La palabra de Dios dice así: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Sin lugar a dudas, este es un pasaje muy conocido en la palabra de Dios que nos marca un tremendo desafío. El Señor Jesucristo, al hablar de su venida, y esto está registrado en Mateo, en Marcos y Lucas, fue muy claro al llamarnos a velar con detalle, a velar con dedicación, con compromiso, prestando atención a las cosas que iban a estar sucediendo. La idea de velar significa estar despierto, esencialmente, estar haciendo lo que debemos hacer. Estamos, por llamarlo de alguna manera, en un turno espiritual. Somos la generación a la que le ha tocado como a nadie velar. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos y apóstoles del siglo I, la primera expresión de la iglesia, que velen. Sin embargo, ellos iban a morir e iban a pasar a la eternidad
y no iban a ser testigos directos de la venida del Señor Jesucristo. Pero nosotros, usted y yo, estamos viviendo en una época donde todas las señales, estimados amigos, están siendo cumplidas. Y nos dice el Señor que debemos estar alerta, que debemos estar preparados, que debemos estar con esta actitud tremenda de velar. Es decir, si no velamos, nosotros vamos a ser sorprendidos y probablemente vamos a ser llevados por el tiempo espiritual pecaminoso que estamos viviendo y existe el riesgo de que seamos dejados atrás. Me impactan las palabras de Jesús con las que Él termina el capítulo 13 de Marcos respecto a esta enseñanza. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y se repiten estas ideas. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo que en ese momento está en la tierra. Por eso Él no sabe en ese momento, no es cierto, en su condición de hombre el momento, sino el Padre. En ese momento en el cielo el Padre sabía. Pero la gran llamada de atención de Cristo a nosotros es: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y el Señor Jesús, para poder ejemplificar esto, pone un ejemplo de la vida real de los hombres de Israel en el primer siglo. Es un hombre, el dueño de una casa, que se va lejos, tiene empleados y da autoridad a sus siervos, a sus empleados, y a cada uno su obra, a cada uno su tarea. Y al portero manda que velase, que esté atento, porque dice: no saben cuándo va a venir de vuelta el señor de la casa. Puede venir al anochecer o a la medianoche. El anochecer después de las 6 de la tarde, la medianoche 10, 11 de la noche, al canto del gallo 6 de la mañana o en el inicio del nuevo día. Y dice Cristo claramente, para que cuando venga el señor de la casa, refiriéndose a él mismo, no os halle durmiendo. Entonces, estimados amigos, yo creo que hoy día el desafío tremendo que enfrenta la iglesia del Señor es ser capaz de obedecer las palabras de Cristo respecto a este llamado a velar en la hora final de la iglesia en la tierra. Es indiscutible que somos una iglesia profética. Frente a nuestros ojos, en esta última generación, se están desarrollando cosas, descubrimientos, condiciones, cambios tecnológicos, cambios sociales, que antes se demoraban centenas de años o milenios. En los últimos 200 años ha de saber usted que la curva de conocimiento humano y de transformación tecnológica comenzó a crecer de una manera descontrolada como no lo había hecho en los últimos 2000 años. Por lo tanto, estimados amigos, el llamado de Dios es a que velemos en la hora final de la iglesia en la tierra. No estamos dando una fecha acá en el programa de radio Profecías Hoy, por 22 años estando con ustedes en el aire. Nunca hemos dado una fecha. Queremos ser serios y responsables, pero al mismo tiempo decirle que prácticamente todas las señales están cumplidas, que todo está listo para el sonido de la trompeta del arrebatamiento. Por eso, escuchemos las palabras de Jesús. Lo que Él le está diciendo a sus discípulos del primer siglo, lo dice a todos nosotros. Así que pongamos atención. Habiendo dicho esto, le invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, que en este momento estamos llevando a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Querido Jesús, ayúdanos a estar velando. Padre Celestial, sigue enseñándonos tu verdad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos de nuestra audiencia nacional e internacional, queremos dejarles saber que este programa también está siendo transmitido directamente a través de las redes sociales, particularmente hoy en la plataforma de YouTube. Si usted quiere poder escucharnos directamente allí ante cualquier eventualidad, usted puede ir a nuestro sitio de internet www.profeciashoy.cl y podrá hacer clic allí donde aparece la información de la transmisión
de nuestro programa en vivo. Así que recuerde, puede escucharnos también en directo, para lo cual visite nuestro sitio www.profeciashoy.cl. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 40. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hasta ahí habíamos quedado, ¿se acuerda? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Mira esta lista que viene ahora a continuación. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Oramos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, a poder recibirla, a poder aplicarla en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser gente de fe viva que lleva fruto y que entiende que esta tierra es un caminar de perfeccionamiento hasta llegar a tu presencia. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús y en el nombre de Cristo. Una vez más recibimos tu palabra, Padre del cielo. Amén y amén. La lista de los héroes de la fe es bien profunda porque es un repaso de prácticamente todo el Antiguo Testamento. Es un repaso de los grandes hechos de la fe y algunas grandes victorias. Pero el capítulo termina contándonos de situaciones de personas que fueron puestos a prueba, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron escapando de allá para acá. Anduvieron con ropa de pobres, con pieles de oveja, de cabra. Y mire cómo dice ahí, pobres, angustiados, maltratados. Si a usted le dijeran que seguir a Cristo significa ser pobre, angustiado, maltratado y perseguido, ¿seguiría usted siendo cristiano? ¿Cierto? Ha habido una predicación de un evangelio que es como medio engañoso, porque todos queremos que nos vaya bien. Yo quiero que me vaya bien, yo quiero que a usted le vaya bien, yo quiero que usted no tenga enfermedades, yo no quiero tener enfermedades, quiero que usted tenga trabajo porque le hace bien tener trabajo, ¿cierto? Sin embargo, no existe ese seguro de vida de perfección aquí en la tierra. Y la razón es clara. Este es un mundo caído. Aquí no está reinando Cristo, aquí no vivimos en el reino de Dios. Aquí adentro, en un acto de fe, mientras estamos juntos, lo que tenemos es una embajada del reino de Dios. Por eso aquí debemos aprender y debemos prepararnos cuando vamos hacia la calle, ¿no? Porque afuera a veces es una selva. ¿O no estoy equivocado? ¿O en el trabajo a usted se la hacen siempre fácil? Usted llega y lo aplaude, le dicen, ¡qué bueno que vino a trabajar! Salen personas que de repente usted no le ha hecho nada y se le oponen. Y yo sé que a usted le ha pasado alguna vez algo similar en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Como ejemplo, usted puede hablar de su enfermedad, del problema, de la situación de su familia. Todos enfrentamos desafíos y dificultades. Pero a pesar de eso, la Biblia va dando una lista de gente de fe. Dice que alcanzaron, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hicieron cosas grandes, ¿ve? Después dice que apagaron fuegos impetuosos. Se salvaron de morir a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Cuando uno vive una vida de fe centrada en el Señor Jesucristo y en su palabra, uno va a tener estos problemas. Van a venir fuegos impetuosos a tu vida, porque les ocurrió a los antiguos. A lo mejor no va a ser un fuego como el de California o el de Viña pasado, ¿cierto? Pero va a ser un problema que tú no puedes manejar fácilmente. Evitaron filo de espada. A veces hay riesgo hasta de muerte que uno enfrenta y no sabe.
Por eso uno debe orar al Señor, ¿cierto? Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuántas veces usted no tiene ni fuerza y tiene que pararse y hacer lo que tiene que hacer? Y ellos pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Porque la promesa de Dios es que si tú pones tu fe en el Dios del cielo, si tú te conectas a Dios mediante la fe es ese cable, es ese wifi por el cual va a bajar la gracia de Dios a tu vida. Y le digo algo, mire, de verdad no es posible vivir como cristiano en esta tierra sin la gracia de Dios. Uno necesita la gracia, la buena voluntad, la bendición, la ayuda de Dios para todo lo que hace, porque de lo contrario uno está en problemas, porque pasan cosas que realmente a uno lo dejan descolocado. Si yo les dijera otra cosa, yo no estaría predicando el evangelio de la verdad del Señor, porque yo he escuchado a gente decir que solo te va a ir bien y que si te va mal es porque te falta la fe, y no es así, no es verdad eso. Porque mire, voy a decir algo que lo pensaba mientras reflexionaba para esta palabra. El mismo Papa lo dijo del Señor Jesucristo y lo dijo entre medio tratando de decir una verdad y se le salió mal. Si uno mira la vida del Señor Jesucristo con los parámetros humanos, Cristo no tuvo dinero, no tuvo casa propia, no tuvo familia. Es decir, la vida de Cristo en los parámetros humanos podría ser considerada un fracaso, una dificultad, ¿no es cierto? Y lo digo con mucho respeto. Estoy hablando de la mentalidad humana. Sin embargo, en el propósito de Dios, la vida de Cristo es la mayor victoria de la historia. Es el centro del mensaje de Dios para el hombre. Es Dios interviniendo en nuestra historia como un todo, la historia de la humanidad, y que pronto la va a volver a intervenir viniendo con poder y gloria, y también es la intervención de Dios en Cristo en nuestra propia historia. ¿O no me vas a decir que no le debes tu vida a Cristo? Tú le debes la vida a Cristo porque Cristo intervino en tu historia, porque tu padre o tu madre fueron creyentes, porque alguien te predicó, porque la iglesia existió, porque alguien te habló del Señor, porque alguien oró por ti y esa persona oró por ti porque tenía una relación con Cristo y Cristo usó a esa persona para orar por ti. Entonces, nosotros no estamos mirando la realidad, iglesia, a través de los ojos naturales. El éxito de la vida cristiana no es juntar dinero. Si juntas dinero y lo usas en la obra de Dios y para cuidar a tu familia, gloria a Dios, amén. Si te va bien y le das trabajo a otras personas, amén, gloria a Dios. Pero el éxito de la vida cristiana es vivir una vida de fe agradando al Padre Celestial y siendo un verdadero discípulo de Jesucristo. Todo lo demás es historia chimuchina, paja que se quema rápidamente. Y a veces, como estamos tan imbuidos con la mente del mundo, nos cuesta ver claridad. Porque van a haber problemas en esta vida y Dios nos quiere advertir. Y no estoy diciendo que te va a venir un problema encima de los que ya tienes. Yo creo que ya no quieres que te caiga ninguno más, ¿cierto? ¿Se entiende? Porque mire, después dice lo siguiente. Empieza a hablar de algo difícil, de la muerte. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Iban a las batallas, peleaban y obviamente morían. No todos volvían victoriosos o se salvaban de la muerte. Entonces las mujeres recibían a sus muertos y creían en la promesa de Dios. Y es difícil, hermano. Es difícil. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sabe usted que en el norte de África y los países musulmanes extremos entran a las iglesias, los rocian a todos con benzina, los juntan, les tiran los fósforos y la gente muere quemada de manera salvaje? Son imágenes reales. En este momento se está viviendo una de las mayores persecuciones de la fe cristiana en los países musulmanes totalitarios. Hay países musulmanes extremistas donde por ley, por constitución está establecido que usted tiene que ser musulmán y que si usted deja de ser musulmán lo tienen que matar, su propia familia incluso. Yo escuchaba testimonios de misioneros que bautizaban a personas en el agua y 1 kilómetro más allá estaba la familia toda reunida esperando que la persona saliera del agua para matarla a cuchillada. Entonces, algunos cristianos han pagado con sangre su fe. Algunos han dado su vida por Cristo. Han puesto su confianza, han sido atormentados, no aceptando el rescate humano. Y dice, mire cómo dice aquí, a fin de obtener mejor resurrección. A fin de obtener mejor resurrección. Me impacta esto, porque todos vivimos aferrados a la vida. Es natural, tenemos el instinto
Dios nos puso en nosotros esto que se llama el instinto de supervivencia. Nadie se quiere morir. Nosotros nos aferramos a esta vida y es natural, es natural. Por eso es tan grande el sacrificio de Cristo, porque Él voluntariamente puso su vida para morir, para cumplir el propósito. Entonces, ellos no aceptaron rescate. En el Imperio Romano, si usted iba y adoraba al emperador, quemaba incienso una vez al año, cuando los emperadores se declararon dioses, porque la locura humana llega a tal nivel que después el hombre se cree Dios, es lo que le va a pasar al anticristo, y usted quemaba el incienso ahí en el altar, el sacerdote romano pagano le daba a usted un certificado y usted quedaba libre por un año. Pero hubo cristianos que no aceptaron eso. Dice, no aceptando el rescate, y murieron, hermanos. Dice, a fin de obtener mejor resurrección. Quiero decirte esto, está tan cerca la venida del Señor que empieza a mirar a la eternidad y clama por tu propia vida y por tus familiares inconversos. Comienza a mirar ya el día de la redención, el día de la glorificación, el día de la resurrección, porque ya está todo tan cerca que yo no sé, hermanos, qué va a ocurrir en los próximos 8 a 10 años. No sé en qué va a terminar el mundo, porque hay una carrera armamentista tremenda. Se está cambiando el mundo. Hubo una época aquí en el mundo en donde, hasta antes de la caída del muro de Berlín, estaba el mundo de la Guerra Fría, Estados Unidos con todos sus aliados, la OTAN, Europa, y estaba el mundo de la Unión Soviética con todos sus países satélites. Pero cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética, y por alrededor de 20 años a 30 años se vivió en un mundo unipolar. Solo la influencia de Estados Unidos mandaba en el mundo. Pero ahora eso está cambiando radicalmente. Ahora hablan de un mundo multipolar. Está hablándose de los BRIC, donde está Rusia, India, China. Está Estados Unidos con la Unión Europea, con Europa. Y estamos el resto de los países, está como cambiando la cosa. Y yo no sé qué leyes van a cambiar. El propio registro civil ya empezó con los documentos digitales. Y ya se está hablando en Europa de dar bonos de carbón y controlar a la gente. Y el dinero digital. El dinero digital no es como lo que tú tienes hoy día en el banco con la tarjeta de débito. Es un dinero que no se va a imprimir. Y ellos te van a dar a ti una tarjeta o una cuenta. Y van a haber leyes. Y esto va a venir muy rápido. Y yo te digo, si ellos te apagan tus 500,000 pesos, tu 1,000,000 de pesos en el banco, te lo apagan, tú vas a comprar y tu tarjeta va a quedar pi, 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 como cuando usted trata de meterse al metro y no tiene saldo. Usted va a venderse al sistema, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por lo tanto, yo no sé qué va a ocurrir en el mundo, no sé qué significan en detalle todos estos sueños que la gente está teniendo aquí y en otros lugares, de grandes inundaciones, de grandes maremotos, pero es posible, hermanos, que veamos cosas que ni siquiera imaginamos y es necesario que mantengamos la fe en Cristo, mirando la resurrección, mirando el día de redención, porque claramente estamos al final de la historia y hoy día más que nunca se va a necesitar tener la fe de Cristo real en nosotros. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Oiga, se pone fuerte la cosa. Vituperio significa que te insultan por tu fe. ¿Qué te has creído, cristiano? ¿Cierto? En el Imperio Romano y en toda esa época de la antigüedad, la gente torturaba mediante azotes. El Imperio Romano tenía un látigo que golpeaban a los que iban a crucificar, que se llamaba el gato de 9 colas. Era un látigo que tenía el lazo, la parte de adelante tenía un mango de madera y estaban clavados ahí las 9 colas, los 9 látigos tal vez como de 1 metro de largo, y en cada látigo había pedazos de hueso y pedazos de metal amarrados. Entonces le pegaban un latigazo en la espalda a la persona y se clavaba en la espalda y lo tiraban y le sacaba, venía el desgarro del cuerpo. De esos latigazos se está hablando, de esos azotes. Entonces, si usted lo piensa, nosotros no hemos pagado un precio por ser cristianos. Nadie nos ha pegado por ser cristianos. A lo más se han burlado de nosotros alguna vez, ¿cierto? A lo más. Pero nadie ha recibido en promedio un golpe físico por su cristiandad. Fueron apedreados, aserrados,
versículo 37, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ser cristiano implica un precio de pagar, porque tu salvación costó la sangre del Señor Jesucristo, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Mi salvación, el precio de mis pecados. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, prepararnos para cualquier eventualidad de la vida mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Necesitamos prepararnos para las eventualidades de la vida mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Apedreados, aserrados. ¿Qué significa aserrado? Hubo un siervo de Dios al que lo pusieron en una cuestión y lo cortaron por la mitad, porque no aceptaban la palabra de Dios en ese profeta. Puestos a prueba. Así que tu Dios te va a salvar. El profeta Daniel fue puesto a prueba. Lo tiraron ahí y le dice, veamos si tu Dios te ayuda. Eso es poner a prueba a una persona. ¿Hasta dónde está tu Dios? Y otros murieron por la espada. En esa época era la espada. Y producto de esto, a través de la historia bíblica, muchas comunidades cristianas, hermano, quiero que escuchen esto, tuvieron que vivir, y el pueblo de Israel también en un momento, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es decir, la fe llegó a nosotros porque se pagó un precio. Hubo gente de Dios que estuvo dispuesta a pagar el precio de la fe. La fe en Cristo tiene un precio. Tu salvación a Él le costó su sangre. Nuestra fe no sé qué nos va a costar. Demos gracias a Dios que hoy día no estamos siendo aserrados, perseguidos, ni muertos a filo de espada, ni andamos errantes por los desiertos, ni andamos en cuevas, ¿no es cierto?, en montes escondiéndonos, por las cavernas de la tierra. Demos gracias a Dios. Da gracias a Dios por lo que Dios te ha dado, porque siempre estamos inconformes, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, estas personas se mantuvieron creyendo en Dios. Se mantuvieron creyendo en Dios. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Si se prohibiera la Biblia, si fuera un delito ser cristiano, si estuviese penado con pena de muerte congregarse, ¿serías cristiano? Hay una historia que se cuenta en la selva del Perú. No sé si es real, pero creo que sí es real. En donde en la época de la guerrilla comunista de Sendero Luminoso, y también ocurrió esto en Colombia, se levantan las guerrillas y toman el control de lugares. Y si tú no les ayudas, ellos te matan. Porque ellos te obligan a decir, ¿estás con nosotros o con el gobierno? Y hacían sufrir a las iglesias. Y entonces había una iglesia como de 30 o 40 personas y entran los soldados, y los soldados también mataban porque a veces los campesinos estaban a favor de la guerrilla. Entonces, no se sabía quién era quién, ¿me entiende? Todos desconfiaban de todo. Entonces, entre una patrulla militar, eran como 2 o 3, y dicen, ustedes ayudan a los guerrilleros, así que se van a morir todos aquí fusilados. Así que quiero saber quiénes son los que están dispuestos a morir por su fe. Se paró el pastor y su familia fueron los primeros que pasaron adelante. Y los soldados le dijeron, el que quiera salvar su vida, váyase ahora. Y a algunos se le hacían pocos los pies para correr. Le faltaban patitas para escapar. De los que más se esperaba eran los que más arrancaban. Y quedó como el 25% de la iglesia, de 40 quedaron como 10 o 12. Y los soldados preguntaron, ¿nadie más se quiere ir? No, dijeron, estamos dispuestos a morir por Cristo. Y entonces los soldados dijeron, nosotros somos cristianos, queríamos saber quién eran los verdaderos, así que ahora podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tremendo, ¿no? Pero también estuvo la otra historia, en donde llegaron guerrilleros a una iglesia y los mataron a todos, menos al pastor. Y al pastor lo obligaron a cavar la fosa de cada uno de los miembros de su iglesia y a enterrarlos. Y se reían de él los guerrilleros. Dile a tu Dios que los resucite. Y estoy hablando de historias que ocurrieron aquí en nuestra América Latina, no en África, no en el norte de África, ni en el Medio Oriente, ni en el mundo islámico, aquí en nuestra América Latina. Entonces, tienes que fortalecerte en la fe, porque si hoy tienes dudas con problemas pequeños, pocas cosas que te pasan chiquitas, ¿qué va a pasar si te aumentan el volumen de problemas? O a mí, Dios nos ayude, porque la fe se tiene que fortalecer. Mire, la fe no solo es una sensación o una emoción,
o una actitud cuando todo va bien. La fe es la confianza y la seguridad en la promesa de Dios cuando todo va mal. Esa es la fe verdadera. Voy a creer que mi Redentor me levantará el día postrero y sé que le veré, dijo Job. A Job le había ido mal con todo. No tenía nada que ver. Nada que ver. Perdió todo. Hasta le vino una llaga, una plaga encima, con una piedra se rascaba. Y la esposa que tenía, que estaba con él, ¿qué esposa no? Le dijo: bendice a tu Dios y muérete. Tiñoso, sarnoso, muérete mejor. Tremendo, ¿no? Y él no había hecho nada. Dios lo permitió. Escucha bien, Dios lo permitió, porque vamos a ir a un concepto más profundo aún. Dios lo permitió, porque hay cosas que Dios permite en nuestra vida, nos guste o no. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para tratarnos. Porque mientras tú y yo nos creamos buenos en algo, mientras tú y yo nos creamos campeones, mientras tú y yo digamos yo la hago porque yo soy yo, esa actitud no le sirve a Dios, ¿cierto? Dios permitió lo que le pasó a Job, pero Job no perdió su fe. La Biblia especifica que con todo lo que Job dijo, él no pecó contra el Dios del cielo. Imagínate que perdieras todo lo que tienes y terminaras en la calle sin casa, como dicen los americanos, un homeless, sin casa. ¿Creerías en el Señor? ¿Serías capaz de decir: yo sé que voy a ver a mi Redentor? Porque las cosas pasan en la vida, ¿o no? Y espero que no nos pasen, ¿cierto? No estoy diciendo, estoy mirando con altura de miras la vida humana. Imagínense un ejecutivo exitoso, ganaba como más de $10 millones al mes, más de $100 millones al año. Va caminando, viene un muchacho por atrás enloquecido y le pone 3 disparos. ¿Usted cree que él esperó eso? ¿Usted cree que él se imaginó que ese día iba a partir de la tierra? ¿Usted cree que su esposa esperaba tener esa noticia ese día, sus hijos? Esto nos muestra los imprevisibles de la vida. Y por eso te digo, el único seguro de vida que existe, y Dios ayúdanos, es tener una fe sólida y firme en el Dios del cielo. No hay otro seguro de vida, no hay otra garantía. No hay otra garantía. Confiar en el Dios del cielo y en su Hijo Jesucristo y declarar: Señor Jesús, mi vida es tuya. Señor Jesús, mi vida es tuya. Señor Jesús, yo no esperaba este problema, pero lo pongo en tus manos. Porque nosotros, dice la Biblia, que tenemos a Cristo como modelo, ¿cierto? Ahora, eso no significa que tú no vas a buscar solución a tu problema. Eso no significa que si no tienes trabajo, no vas a buscar trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Eso no significa que si te enfermas no vas a ir al médico. Tienes que hacer lo que está a tu alcance hacer. Y tienes que dejar que Dios haga lo que Él va a hacer, ¿entiendes? Entonces, el seguro de vida que tenemos para caminar en medio de este mundo, porque estamos siendo advertidos que gente de fue perseguida, fue muerta a filo de espada, fue puesta a prueba, fue echada en fuegos impetuosos, que las mujeres recibieron sus muertos, hubo muertes, que anduvieron de aquí para allá, que anduvieron pobres, angustiados, maltratados, anduvieron errantes. El mundo no era digno de ellos. Desiertos, montes, cuevas, cavernas de la tierra. La fe cristiana se ha pagado con sangre. La fe cristiana verdadera se ha construido con la obediencia al Dios del cielo, con una fe inquebrantable en Jesús, el Hijo de Dios, y así ha llegado hasta nosotros. Y de esa clase de siervos, discípulos y soldados de Cristo tenemos que ser. Ahora, hay un balance, todo en la Biblia está balanceado. Dios no te va a poner más carga de la que tú puedes llevar. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, Dios sabe cuánto tú pesas, Dios sabe cuánto tú calzas. No te va a poner más carga de la que tú puedes llevar. Pero tú tienes que hacer tu parte y yo tengo que hacer la mía. Tener la seguridad que mi fe es pura. Tener la seguridad de que mi fe es genuina, que mi fe es espiritual, que está puesta en el Hijo de Dios. Piense esto, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, una de las cosas que le preguntaba a la gente era: ¿crees que el Cristo es el Hijo de Dios? Y se tocaba a sí mismo. ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? Usted tiene que creer en Cristo con toda la fuerza de su alma. Usted tiene que decirle a cada célula de su cuerpo, a cada neurona de su cerebro, a cada hueso de su esqueleto: cree en Cristo. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Jesucristo se levantó de los muertos. Creo que es el Hijo de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Entonces, en medio de un mundo tumultuoso, en medio de cosas inesperadas e imprevistas, en medio de la propia naturaleza de la vida humana, en medio de un mundo que está a punto de entrar a los días de la tribulación, a los días de la crisis que viene a este planeta, yo declaro mi fe en Cristo y me sostengo en la fe del Señor. Y espero la recompensa. Dice que ellos esperaron mejor resurrección a fin de obtener mejor resurrección. Espero lo que Dios va a preparar para mí. Cada día está más cerca la venida del Señor. Entonces yo declaro mi confianza en Cristo. Y como Dios nos ama y es bueno y es un buen Padre, no te va a dar más de lo que puedes tomar. No te va a poner más carga de la que puedes llevar. Hay que separar aquí las cosas que te pasan porque tú eres responsable. Hay cosas que te pasan porque tú eres responsable, cosas humanas y cosas espirituales. Pero hay cosas que te pasan por el estado del mundo. Tú vas caminando por la calle y un auto se descontrola y se te viene encima y alcanzas a salvarte. Tú no tenías nada que ver. Tú ibas por la vereda, ibas bien, no tenías nada que ver. Pero también hay cosas que Dios permite, porque Dios nos está tratando. Mire lo que dice el resto del pasaje. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, toda esta lista de gente que sufrió por su fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios les había prometido una patria, Dios les había prometido la redención. Ellos murieron esperando, pero la muerte no detiene la promesa de Dios. Escucha bien, la muerte no detiene la promesa de Dios. La muerte no es el fin de tu historia, ni la mía. La muerte es el inicio del propósito eterno de Dios más allá de esta vida caída. Porque la Biblia dice que cuando tú mueres en Cristo, tus buenas obras siguen contigo. La Biblia dice que el que muere es bienaventurado porque muere en Cristo y ya no se le imputa más pecado, ya se detiene la cuenta de pecado, ¿me entiende? Y ellos no alcanzaron en esta vida lo prometido, pero tuvieron la fe. Y mire la conclusión del versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y esta es la palabra clave. La tarea de la perfección que Dios hace en nosotros. Y si lo está anotando, anótelo. Todo el sufrimiento y toda la crisis que Dios permite en nuestra vida forma parte de un proceso de perfeccionamiento que Dios desarrolla. Porque mire, si usted fuera millonario y tuviera, digamos, $1,000 millones, yo no creo que usted buscaría a Dios. Usted me puede decir que sí, yo buscaría a Dios, pero no sé. Si todo lo que usted tocara se volviera oro, yo no sé si usted buscaría a Dios. Si usted no tuviera ningún problema, yo no sé si usted buscaría a Dios. Si usted nunca hubiera estado en una cama de un hospital, yo no sé si usted estaría aquí. La palabra dice que Dios provee una cosa mejor para nosotros porque Él perfeccionó a esa gente y también nos está perfeccionando a nosotros. Entonces, si usted está viviendo una vida cristiana verdadera, si usted está viviendo una vida en santidad, si usted no anda con doble intención, con doble sentido, si usted no es cristiano aquí y afuera es un ángel aquí en el templo y afuera es un demonio, tiene 2 trajes en su casa, este es traje de iglesia y después se pone su traje normal. Si usted vive una vida de integridad y de honesta fe y usted camina todos los días con el Señor, es evidente que Dios quiere perfeccionarlo. Es evidente que Dios quiere perfeccionarlo. Porque mire, hermano, y esta es la clave del éxito de la vida cristiana: dependencia de Dios para ser perfeccionado a la imagen de Cristo. Y para eso se requiere fe. Porque yo no lo entiendo todo. ¿Y usted lo entiende todo? Yo no lo entiendo todo y usted tampoco, ¿cierto? Y por eso necesitamos que Dios nos perfeccione. Había una historia en la Biblia real, que es la historia de un hombre famoso que es, los teólogos dicen que es una figura de Cristo, de Jesús. Se llama José. Era el hijo predilecto de Jacob. Como en esa época los hombres tenían varias esposas y usted sabe que a Jacob lo habían trampeado, lo obligaron a casarse con la hermana mayor, porque era pillo el suegro, lo hizo trabajar 14 años gratis por las esposas, ¿cierto?
y no había luz eléctrica, no se sabía nada, y las cosas pasaron. Entonces él tuvo a José con la mujer que la amaba, y era su hijo especial, predilecto. Él, como era de los chicos, lo mandaba a mirar lo que hacían los otros hermanos, y los hermanos siempre a la cusete lo detestan, ¿no es cierto? Entonces lo mandó ahí, y los hermanos, y tenía su túnica preciosa, y lo iban a matar. Imagínense, su propio hermano, con hermanos así que quieren enemigos. Y entonces uno de sus hermanos, Judá, Cristo iba a venir de la tribu de Judá, dijo: no, es una maldad muy grande, mejor vendámoslo, y lo tiraron ahí al foso. Imagínense la experiencia cuando él cae al fondo del foso, de pasar de hijo predilecto a ser vendido como esclavo, amarrado, arrastrado a Egipto, después como esclavo en Egipto. Y yo creo que más de alguna vez él se preguntó: ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios lo estaba perfeccionando, porque él iba a ser el segundo del faraón, iba a ser el vicepresidente de Egipto, y en él, fíjese, en él iba a haber salvación para la nación hebrea, porque en él estaba en juego la salvación de la línea sanguínea de la cual iba a venir Cristo. Entonces, no sé lo que te está pasando, no sé cuál es tu problema, y aunque estés 10 horas contándomelo, no lo voy a entender. No voy a entender tus dolores porque no estoy en tus zapatos ni en tu cuerpo tal vez. Pero una cosa sé, que el Dios al que sirvo te conoce mejor que tú mismo y Él te ayudará. Esta es la palabra de Dios para hoy. Estimados amigos auditores, queremos enviarles un especial saludo. Damos gracias a Dios por todos los que cada semana nos acompañan y que difunden la información profética que estamos llevando a cada uno de ustedes, porque sin lugar a dudas, Cristo el Señor viene muy pronto. En el mismo sentido, de manera muy especial, queremos saludar a todos nuestros amigos colaboradores. Damos gracias a Dios por ellos, por su esfuerzo financiero, porque con cada aporte que nos envían podemos mantener el programa de radio Profecías Hoy en el aire. Dios les bendiga, amigos y hermanos colaboradores. Dios les provea y muchas gracias por estar comprometidos con la palabra profética del pronto retorno del Señor Jesucristo. Bien, estimados amigos auditores, a continuación queremos invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Como ustedes saben, la situación en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantiene en una indefinición muy compleja. Sin embargo, en cualquier momento puede continuar esta guerra con grandes implicancias para los estados involucrados, Irán, Israel y Estados Unidos, y para el resto del mundo. En este sentido nos dice el sitio alemán dw.com: Irán, Estados Unidos y el estrecho de Hormuz, ¿quién resiste más? Dice la noticia: mientras que Estados Unidos espera que se establezcan negociaciones, Irán confía en el tiempo, en la dependencia energética y sobre todo en el estrecho de Hormuz. Y agrega la noticia: la situación en el Golfo Pérsico está estancada. Si bien los canales diplomáticos entre Estados Unidos e Irán permanecen formalmente abiertos y Donald Trump anunció una extensión del alto al fuego, las conversaciones avanzan con lentitud. Además del tema más importante para el presidente estadounidense, que es el programa iraní, hay un segundo punto delicado: el futuro uso del estrecho de Hormuz. Según las propias declaraciones del régimen de Teherán, este ya recibió pagos o tasas por el paso a través del estrecho bloqueado. Y agrega la noticia: es una especie de juego táctico de paciencia. Bien, esas son las noticias. Esa es la situación que está pasando en este momento, en las últimas horas, en el Medio Oriente, particularmente en la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, y en la situación del estrecho de Hormuz. Específicamente, Irán juega a ganar tiempo, a esperar que Estados Unidos se desgaste y el mundo explote por la carestía del precio del petróleo y le exija a Estados Unidos terminar la guerra. Por su parte, Estados Unidos ha dicho a través de Donald Trump que no va a permitir un Irán con armas nucleares,
Y esta situación es algo innegociable para Donald Trump. Ha dicho de varias formas que permitir que el régimen iraní acceda a armas nucleares podría poner en riesgo la existencia misma de la civilización occidental. Ahora bien, desde el punto de vista de la profecía bíblica, lo que sabemos es que Irán va a sobrevivir a esta guerra, y lo sabemos porque es el segundo actor mencionado en Ezequiel capítulo 38, 5, que participa en el ataque a Israel por el norte. Usted lo puede ver esto en los primeros 5 o 6 versículos del capítulo 38 de Ezequiel. Por lo tanto, lo que viene a continuación es probablemente un tiempo de relativa calma después de esta guerra, y algo va a ocurrir en el Medio Oriente que va a hacer que se produzca esta invasión por el norte de Israel, cumpliendo esta palabra profética tremenda. Y en ese momento, cuando ocurra esa invasión, nosotros tenemos que entender, si es que vemos esto, que hemos llegado al fin de esta civilización y que el arrebatamiento de la iglesia sería en cuestión de días o semanas, y que además estaría por empezar la tribulación. Porque es posible, estimados amigos auditores, que después del gran evento de este ataque, donde va a haber una destrucción total de los países islámicos extremistas, de las cenizas de esta guerra se levante el anticristo, estableciendo un acuerdo de paz. Lo que debemos entender en este tiempo es que prácticamente está todo listo para el arrebatamiento de la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bien, estimados amigos auditores, otra noticia importante que viene del campo de la tecnología, pero de grandes implicancias proféticas, es la que queremos tratar ahora. Nos dice el New York Times en su sitio en español lo siguiente: Mythos, el nuevo modelo de inteligencia artificial de la empresa Anthropic, activa las alarmas globales. Y agrega la noticia: la conmoción por esta inteligencia artificial Mythos se produce en un momento en el que existe una mínima cooperación internacional en materia de inteligencia artificial. Y agrega la noticia lo siguiente: este mes, cuando la empresa Anthropic informó al mundo que había desarrollado un modelo de inteligencia artificial tan poderoso que era demasiado peligroso para un lanzamiento general, la empresa nombró a 11 organizaciones como socios estratégicos para ayudar a organizar una defensa. Todas estas empresas eran de Estados Unidos. Y agrega la noticia: en el plazo de 2 semanas, el modelo llamado Mythos había desencadenado una movilización mundial sin precedentes en la era de la inteligencia artificial. Bien, dejamos hasta acá la lectura de esta noticia. La situación es la siguiente en el campo de la tecnología. La empresa de inteligencia artificial Anthropic, prácticamente la segunda empresa más grande del mundo en este tema, ha desarrollado una nueva inteligencia artificial que se llama Mythos, e informa que no la va a distribuir ni poner en el mundo porque esta inteligencia artificial es tan poderosa que podría destruir bancos, compañías de seguros, datos de hospitales, datos de gobiernos, etc. Es una inteligencia artificial que logra penetrar y analizar las debilidades de los sistemas informáticos de las empresas y puede usar eso a su favor para producir hackeo o grandes robos de información, o en definitiva la destrucción del software de servidores críticos en todo el mundo. Y dice el titular de la noticia: esto llega en un momento en el cual no hay ningún acuerdo con respecto al uso de la inteligencia artificial. Todos los países están corriendo por su cuenta para ver quién logra desarrollar la inteligencia artificial más capaz, más poderosa y que domine a sus enemigos y el día de mañana domine al planeta entero. Y esto es en cierta medida el riesgo que anuncia la empresa Anthropic respecto a su producto Mythos. Ahora bien, a nosotros como cristianos, esto nos muestra la gran señal de Apocalipsis capítulo 13. Esto no es nada más que otro paso gigantesco hacia la imagen de la bestia que habla y que hace matar a todo aquel que no le adore. Piense usted, esta inteligencia artificial puede destruir bancos, universidades, grandes hospitales, sistemas de defensa de países. ¿Qué vendrá el día de mañana
con la inteligencia artificial, cargar este tipo de sistemas en robots que a través de ojos biónicos, electrónicos, estarán, ¿no es cierto?, determinando quién le adora y quién no le adora. Claramente, Iglesia del Señor Jesucristo, cada día somos sorprendidos por la rapidez de las señales. El tiempo es breve, pronto suena la trompeta del arrebatamiento. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.